tardes, estamos en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y algo bastante inusual, hoy comenzamos un poco más tarde debido a temas relacionados con el transporte en la ciudad de Rosario, que bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades y no vamos a hacerlo extenso, todo lo contrario, menos aún cuando está invitado a hablar y está invitado a participar y que aceptó muy gustosamente una personalidad como lo es el médico sanitarista, el especialista en salud pública, pediatra, brasilero y del mundo, como lo es Paulo Bus, que no es en modo menor, todo lo contrario. Y esto de eminencia y de persona que conoce ampliamente, no solamente en la parte doctrinaria, en donde tiene publicados libros innumerables, artículos, fascículos, en fin, participaciones en congresos, no solamente a nivel Brasil y todas las regiones de Brasil, sino también de América Latina o de Hispanoamérica. Es profesor emérito de la Universidad de Brasil, profesor emérito de Argentina, de la universidad. Ha sido integrante de la Organización Panamericana de Salud, ha intervenido también y ha participado activamente en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra y en países de Europa y también de América Latina. Es decir, que es una presencia virtual, pero presencia al fin. Quizás en algún momento, por supuesto, nos hubiese encantado estar en estos momentos. Ellos están vacacionando, están descansando, ¿no? En Brasil también, en esto tenemos similitudes con los hermanos brasileros, pero nos gustaría estar en este momento en Río de Janeiro y por lo tanto hacerle la nota, la charla, escucharlo a Paulo directamente en el lugar en donde está afincado. De hecho, según comentó, estuvo en Bucios, que es en realidad más, vendría a ser como una invasión argentina en Brasil, ¿no es cierto? Pero también, por supuesto, de Brasil, del país hermano Brasil. Y convocamos al doctor, al profesor Paulo Bus, porque integra uno de los tantos equipos tan necesarios, tan indispensables, interdisciplinarios, que asesoran a los respectivos ministerios del nuevo gobierno, porque es muy nuevo, de Lula da Silva. De hecho, Lula, vamos a decirlo no directamente, Lula estuvo en nuestro país, estuvo unos días participando de reuniones internacionales, estuvo por Uruguay, se reunió con el expresidente Mujica, con Pepe Mujica, tuvo una actividad muy intensa y justamente tanto René Méndez, que estuvo también en nuestro programa, médico, profesor de Sao Paulo, pero también de Brasil y del mundo, conjuntamente con Paulo integran estos equipos interdisciplinarios en los cuales no es fácil esa tarea, todo lo contrario, porque los ministros y las ministras de las principales áreas en Brasil, nos estamos refiriendo, ya han sido designados.
Pero secretarios, subsecretarios, por regiones, por áreas y demás, no. Porque de hecho, y esto ha sido noticia también en los medios, que no es menor, todo lo contrario, habían sido copados, digo la palabra como decir, usurpados por el anterior gobernante, Jair Bolsonaro, y eran casi todos pertenecientes al poder militar. Y por lo tanto, mediante decreto, apoyado por el Congreso, a pesar del clima desestabilizador que se fue superando o se va superando en Brasil, el actual presidente que asumió el 1 de enero de este año, Lula, logró dejar de lado, porque si no era imposible gobernar. A su vez, en el día de hoy haremos algunas consideraciones sobre una cuestión, un tema que no es menor, todo lo contrario, las condiciones laborales actuales, tanto en el empleo registrado como no registrado, que eso es peor todavía, o el empleo negro, en nuestra Argentina, en esta Argentina de este aquí y ahora. Y lo compararemos con un programa que está vigente, pero que se suele dejar de lado, a mi entender, de una manera un tanto deliberada, y que no se debería dejar de lado, como es el programa de trabajo. Primero fue una declaración y después de trabajo y seguimiento del programa de trabajo decente. La declaración de trabajo decente que emanó de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, data de 1999. Fue gestándose ella desde 1998, pero digamos que formalmente salió a la luz en 1999. Y a raíz de esa declaración, que firmó como integrante de la Organización Internacional del Trabajo Argentina y la mayoría de los países del mundo, exceptuando algunos, que no vamos a hacer ahora consideraciones que son más bien doctrinarias y no propias de este programa en cuestión, fue ratificada formalmente por ley interna argentina. Yo tengo, ya lo dije en otros programas, y de hecho lo he escrito y lo he dicho en disertaciones y demás. Considero que automáticamente con la firma no se necesita ratificación interna, pero bueno, son distintas teorías con respecto a esto. Esta normativa internacional, este compromiso internacional, formalmente por ley interna argentina, comenzó en el año 2013 a funcionar. Y el programa de seguimiento, bueno, lo vemos un tanto alterado en estos momentos. Antes de ir a la pausa musical, no podemos dejar de mencionar un tema, un acto que no es menor, que son los 26 años del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, que ocurrió exactamente un 25 de enero de 1997 en Pinamar. El autor ideológico fue el empresario de una empresa, valga la redundancia. Dije empresario, pero en realidad era uno de los hombres más poderosos del país, un mafioso, como lo fue Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán no quería ser fotografiado, no le gustaba, y en su tarea, que era muy minuciosa y propia de un reportero gráfico, de un periodista nato, como lo era José Luis Cabezas,
Sacó fotos cuando estaba con su mujer, Alfredo Jabran, paseando, vacacionando, descansando en playas de Pinamar. Como consecuencia de este crimen, entre comillas desde ya, para el mafioso de Jabran, José Luis Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado por los autores materiales, que fueron los horneros, que a su vez recibieron órdenes de Preyeso, que era un integrante de la policía bonaerense, de la desgraciada policía bonaerense, y lo contrató uno de los guardaespaldas de Alfredo Jabran. La hermana de José Luis Cabezas, que siempre está presente, que siempre coloca este acto, que dicen: todos necesitamos poner un grano de arena, un granito de arena para que las cosas cambien, recordar siempre, pero mirar para adelante. Eso es lo que dijo en el acto que se convocó, como todos los 25 de enero en este año. Eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, relacionando con la parte judicial, recordó que no hubo una condena ejemplar. Coincido totalmente. Los asesinos que hicieron esto fueron presos y por portarse bien los dejaron libres. Te tenés que portar bien afuera, no adentro, dijo Gladys. A los 26 años, ninguno está encarcelado. Están libres por portarse bien. José Luis Cabezas, por realizar su tarea, fue torturado, asesinado, masacrado. Y los asesinos están libres. Y oh casualidad, ¿quién defendió a los horneros, que fueron los autores materiales contratados por Preyeso? El abogado Fernando Burlando, es decir, el actual abogado de Fernando Báez Sosa, que también tenemos que recordar un crimen horrendo, un asesinato, que el 6 de febrero ya se escucharon los alegatos, que llevaron prácticamente mucho tiempo. Las vueltas de la vida, las vueltas de la vida. También Fernando Burlando defendió a Giselle Rímolo con una mala praxis terrible, y quizás quiere limpiar su imagen, pero defendió ardorosamente, y eso lo recordó Gladys, Gladys Cabezas, a los horneros, que eran oriundos de la localidad de Los Hornos. Por eso los horneros. La banda de los asesinos de José Luis Cabezas. Gladys, con muy buen criterio y con mucha inteligencia, dice que vive una especie de déjà vu sobre todo lo que ocurrió, porque claro, ahora está como el ardiente defensor, pero defendió a los asesinos de, y lo voy a seguir repitiendo, José Luis Cabezas. Bien, esperemos que con respecto a Fernando Báez Sosa se haga justicia. El tribunal colegiado tendrá que resolver exactamente el 6 de febrero de ahora, de este 2023. Ya pronunció su alegato Tomei, que es el defensor de los rugbyers, como se los conoce. Hicieron un poco de, en fin, un llanto, por el lenguaje gestual y corporal no hicieron nada, pero bueno, veremos qué ocurre y ojalá se haga justicia. De hecho, hay
Y ratifico y reitero lo que dije en otros programas, y que de hecho es de público y notorio conocimiento, un fuerte plafón, basamento mediático y una condena social. Y eso condiciona mucho, en su gran mayoría, a jueces y juezas. Y esto lo sabe hacer muy bien el abogado Burlando. Lo hizo siempre. Ayuda, no voy a decir que no. Ayuda y mucho. Y esperemos que ese crimen bestial de Fernando Báez Sosa